Bueno, chicos, nos encontramos por fin en el tutorial número 16. Digo por fin porque a partir de este tutorial vamos a ver lo que es análisis sintáctico de oraciones simples. Y es muy importante haber practicado y haber ejercitado los tutoriales anteriores de clases de palabras para poder abordar la temática de análisis sintáctico de oraciones de una forma más completa, de una forma más segura. Vamos a ver, para empezar, vamos a desarrollar qué es lo que son las oraciones. Las oraciones, para poder entenderlas, son unidades gramaticales con sentido completo, y tiene entonación propia. ¿Qué significa eso? De que la oración se puede entender, aunque esté sola la oración, se la puede entender completamente, se puede entender qué es lo que quiere decir, cuál es la intención que tiene. Eso significa de que tenga sentido completo y que tenga entonación propia. Y para que una oración tenga sentido, las partes que la componen deben estar relacionadas entre sí y cumplir funciones determinadas. De acuerdo con su estructura interna, las oraciones pueden ser, por un lado, tenemos las oraciones bimembres y por otro lado tenemos las oraciones unimembres. Eso hay que tener muy bien en claro. Por un lado tenemos bimembres y por el otro lado tenemos las oraciones unimembres. Vamos a ir analizando primero las oraciones unimembres, que son las que por ahí a ustedes les cuestan un poquito, ¿no? Porque las bimembres son las que más se ven. Pero vamos a analizar primero las unimembres, porque hay tres distintos tipos de oraciones unimembres. Y hay que entenderlo bien para poder identificarlos en el momento en el que el profesor nos dé algún tipo de actividad. Dentro de las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse. No pueden dividirse. No pueden dividirse ni en sujeto ni en predicado. No pueden dividirse ni en sujeto ni en predicado. Hay diferentes tipos de clases de oraciones unimembres, como les dije. Hay tres. Vamos con la primera. La primera son con un verbo climático. Acá le vamos a poner, con un verbo climático. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que es un verbo climático? Los verbos climáticos son aquellos que tienen que ver con respecto al clima, ¿no? Por ejemplo, llover, nevar, granizar. Vamos con una oración, ¿les parece? Así la podemos entender mejor. Por ejemplo, hoy llueve. A pesar de que la oración tiene un verbo, ese verbo es un verbo climático que no admite la separación entre sujeto y predicado, razón por la cual es una oración unimembre. Vamos con el segundo tipo de oración unimembre, las que tienen verbo impersonal. ¿Cuáles son las que tienen verbo impersonal? Son los verbos haber o ser. Acá lo vamos a colocar, el verbo haber o el verbo hacer. Por ejemplo, vamos a ir con un ejemplo de una oración. Por ejemplo, hubo grietas. A pesar de que, al igual que en el verbo climático, tengamos un verbo dentro de la oración, ese verbo es impersonal. Ahora, ¿por qué se llama verbo impersonal? Se llama verbo impersonal porque no tiene persona, no se refiere a ninguna persona. Entonces es una oración unimembre. No podemos separarla en sujeto ni predicado porque no hace referencia a ningún sujeto. Vamos con el tercero. El tercero son las oraciones unimembres sin verbo.
ya directamente las que no tienen ningún tipo de verbo. Pueden ser construcciones sustantivas, propias de los distintos, por ejemplo, de los títulos, propias de los títulos. Por ejemplo, la del título que tenemos nosotros acá del tema que estamos tratando, las oraciones. Cuando se nos presenta a nosotros un tipo de oración, un tipo de construcción en este caso, un tipo de oración como esta, nos vamos a dar cuenta de que hay una ausencia total de verbo. Es razón por la cual esta también es una oración unimembre. Ahí tenemos la explicación de cada una de los tipos de oraciones unimembres. Entonces ustedes van a encontrar oraciones unimembres en donde haya un verbo pero que sea climático. También tenga verbo pero sea impersonal. Como también puede ser una oración que no tenga verbo. Bueno, vamos con las oraciones bimembres. Ya habiendo visto las oraciones unimembres, pasemos a las bimembres. Las oraciones bimembres están conformadas, como muy bien la palabra lo dice, bi, por dos miembros o construcciones. Esos dos miembros son sujeto y predicado. Nuestros amigos, el sujeto y el predicado. Tanto sujeto como predicado, los dos van a tener un núcleo. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. El sujeto viene a ser aquello de lo que se está hablando, mientras que el predicado es lo que dice o predica el sujeto, por eso se dice predicado. Vamos a ver una oración. Por ejemplo, la oración dice así: un sujeto pequeño miraba al dueño. Ahí tenemos una oración. Y en este caso la vamos a analizar a la oración. En el análisis sintáctico de esta oración, lo primero que yo debo hacer, lo primero que tengo que tener en cuenta, chicos, y se los pido por favor, lo primero que deben hacer, y aquí se los voy a marcar con un número 1, el primer paso que deben hacer ustedes es marcar el núcleo verbal, es decir, la acción, el estado o el proceso. Acuérdense cuando vimos el tutorial de verbos, que el verbo cumple una actividad o acción, un estado o un proceso. Entonces, en este caso ustedes tienen que marcar el verbo, es decir, lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Es mirar. Miraba. Ese es el núcleo verbal. Sintácticamente el verbo se lo denominan núcleo verbal. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es marcar el núcleo verbal. Lo segundo que debo hacer es preguntar al verbo. Pregunto al núcleo verbal para poder separar en sujeto y predicado. ¿Qué es lo que pregunto? ¿Qué, en el caso si la acción de mirar la realiza una cosa? ¿O quién o quiénes, en el caso de que si la acción de mirar la realiza una persona? En este caso, la acción de mirar la realiza una persona, razón por la cual, como es una, le pregunto quién. ¿Quién miraba al dueño? Un sujeto pequeño. Entonces, un sujeto pequeño viene a ser el sujeto. El sujeto es expreso. ¿Por qué es expreso? Porque está escrito. ¿Y por qué es simple? Porque tiene un solo núcleo. Tiene un solo sustantivo núcleo. Este predicado es verbal. ¿Por qué es verbal? Porque tiene un verbo. Y es simple. ¿Por qué es simple? Porque tiene un solo verbo nada más. Entonces, tenemos por un lado el sujeto, que es aquello de lo que se está hablando, y por otro lado tengo el predicado, que es lo que dice o lo que predica el sujeto, es decir, lo que está haciendo el sujeto, que es en este caso mirar al dueño. El predicado, ojo, puede ser verbal o no verbal. Si es verbal, su núcleo será un verbo conjugado. Este forma
una construcción verbal con sus modificadores y siempre concuerda en persona y número con el núcleo del sujeto. Bueno, ya lo vamos a ir analizando más adelante mediante vayamos viendo los tutoriales de análisis de oración. Bueno chicos, espero que les haya servido la diferencia entre oración unimembre y la oración bimembre para poder tenerla más clara y poder entenderlo de aquí en más. Hasta luego.